Bienvenidos a este espacio donde hablamos de fe, esperanza y amor, donde compartimos mensajes de aliento para todas las personas que buscan fortalecer el espíritu y acercarnos a ese ser superior al que todos dirigimos nuestras oraciones. Gracias por estar aquí, en este espacio donde la esperanza se convierte en vida y la fe en fuerza para seguir adelante. Aquí, donde las palabras alimentan el alma. Hoy escucharás un relato que hace referencia al otro lado de la historia, a esos escritos que se han encontrado y que al día de hoy se sigue debatiendo su autenticidad. Estos escritos antiguos cuentan una historia completamente diferente a la que conocemos, dejando la entrada a una duda a las personas cuya fe no es tan fuerte. A lo largo de los tiempos, se han encontrado diversos escritos que cuentan una versión algo distinta a lo que estamos acostumbrados a conocer, teniendo una reacción inicial de rechazo. Escuchemos con atención y mente abierta el siguiente relato, con el único objetivo de analizar estos escritos, que por ser diferentes, han causado una gran controversia. Permíteme compartir una pregunta contigo. ¿Qué piensas de estos escritos? ¿Crees que sean auténticos? Indícame en los comentarios tus opiniones. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todos los relatos e historias más impactantes y reveladoras. Ponte cómodo, abre tu mente, respira profundo. Recorramos y aprendamos juntos estas palabras llenas de sabiduría tan necesarias en nuestros tiempos. La historia comienza así. La Santa Biblia, el libro más influyente en la historia de la humanidad, un compendio de sabiduría, fe y revelación que ha guiado a incontables generaciones. Sus páginas son consideradas por millones como la palabra inspirada de Dios, una narrativa completa y perfecta de la relación entre el Creador y su creación. Pero, ¿y si les dijera que la historia es más compleja? Que en las arenas del tiempo y bajo el velo de la historia existen otros textos, otros evangelios, que relatan historias diferentes de Jesús y sus enseñanzas, pero que no encontraron lugar en el libro sagrado que conocemos hoy. Bienvenidos a un viaje sereno a través de los escritos perdidos y las decisiones cruciales que forjaron el Nuevo Testamento. Una exploración no para sembrar la duda, sino para buscar un entendimiento más profundo de la fe. No se trata de un misterio oculto por una conspiración, sino de un proceso de discernimiento llevado a cabo por los primeros padres de la Iglesia, un proceso cuyas razones merecen ser comprendidas. A mediados del siglo XX, cerca de la localidad de Nag Hammadi, en Egipto, un descubrimiento extraordinario sacudió el mundo de la teología y la historia. Una vasija de barro sellada, durante casi 1600 años, contenía una biblioteca de textos cristianos primitivos, escritos que ofrecían una visión radicalmente diferente del cristianismo. Entre ellos se encontraban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. Estos no eran los únicos. A lo largo de los años han surgido otros como el Evangelio de María Magdalena y el controvertido Evangelio de Judas. Estos textos no narran la vida de Jesús de la misma manera que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no es una biografía narrativa, sino una colección de 114 dichos o logia atribuidos a Jesús. Algunos son similares a los que encontramos en la Biblia, pero otros son profundamente enigmáticos y reflejan una corriente de pensamiento conocida como gnosticismo, la cual sostenía que la salvación se alcanza a través de un conocimiento secreto o gnosis. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿por qué estos textos y otros como ellos fueron excluidos? La respuesta no es simple, pero los primeros líderes cristianos se basaron en un conjunto de criterios muy específicos para reconocer qué escritos eran auténticamente inspirados. El primer criterio era el origen apostólico. Se consideraba fundamental que un texto hubiera sido escrito por un apóstol o por un compañero cercano de un apóstol, alguien que hubiera sido testigo presencial de los eventos.
o que tuviera acceso directo a esos testimonios. Los 4 evangelios canónicos cumplen este requisito, ya sea directamente como en el caso de Mateo y Juan, o a través de sus estrechas relaciones, como Marcos con el apóstol Pedro y Lucas con el apóstol Pablo. Muchos de los evangelios no incluidos, en cambio, fueron escritos mucho más tarde, a menudo, en el siglo II o III, y sus autores utilizaron el nombre de un apóstol para darles autoridad, una práctica común en la antigüedad, pero que los distanciaba de la fuente original. El segundo criterio, y quizás el más importante, era la coherencia teológica. Los escritos debían estar en armonía con la doctrina fundamental que se había transmitido desde el principio, lo que se conocía como la regla de fe. Esta regla afirmaba verdades centrales: que hay un solo Dios, el creador del cielo y la tierra, que Jesús era su único Hijo, plenamente divino y plenamente humano, que murió por nuestros pecados y resucitó. Muchos de los textos gnósticos contradecían directamente estas creencias. Enseñaban que el mundo material era una creación maligna de una deidad inferior, no del Dios verdadero. Presentaban a un Jesús cuya humanidad era solo una apariencia y cuyo mensaje no era de salvación por la fe, sino de liberación del cuerpo material a través del conocimiento secreto. El Evangelio de Judas, por ejemplo, retrata a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más iluminado que ayuda a Jesús a liberarse de su prisión carnal. Estas ideas eran incompatibles con la fe que profesaba la Iglesia mayoritaria. Finalmente, existía el criterio del uso y la aceptación universal. Los textos que finalmente formaron el Nuevo Testamento fueron aquellos que ya eran leídos, copiados y utilizados en las liturgias de las comunidades cristianas de todo el mundo conocido, desde Roma hasta Antioquía y desde Jerusalén hasta Alejandría. Hubo un consenso orgánico guiado por el Espíritu Santo según la fe de la Iglesia, mucho antes de que se convocaran concilios oficiales como el de la Odisea o el de Cartago, en el siglo IV, para ratificar formalmente la lista de libros. El canon no fue tanto una selección como un reconocimiento de los escritos que la comunidad de fe ya había discernido como autoritativos y edificantes. Pero aquí es donde la historia adquiere una capa de complejidad inquietante. Al establecer una ortodoxia clara, se perdieron matices importantes de la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. La exclusión de estos textos no fue un simple ejercicio académico. Fue parte de una intensa lucha por definir el alma misma del cristianismo. Líderes como Ireneo de León escribieron extensamente contra las enseñanzas gnósticas, viéndolas como herejías peligrosas que podían desviar a los fieles del verdadero camino. Este proceso, aunque necesario para preservar la integridad del mensaje del Evangelio, inevitablemente significó la marginación de otras voces y perspectivas. No se trata de validar estas enseñanzas alternativas como si fueran escritura, sino de reconocer que su existencia nos cuenta una historia, la historia de una fe vibrante, diversa y a veces conflictiva en sus primeros siglos. Por lo tanto, la razón por la que estos evangelios no están en nuestras Biblias no es porque un grupo de hombres decidiera ocultar la verdad, sino porque la Iglesia primitiva, en un proceso de discernimiento de siglos, concluyó que no reflejaban el testimonio apostólico auténtico ni la verdad teológica sobre la persona y la obra de Jesucristo. El canon bíblico que hemos heredado es el resultado de una cuidadosa preservación de la fe transmitida por los apóstoles. Sin embargo, el conocimiento de estos otros textos nos obliga a hacernos una pregunta final. ¿Debemos verlos simplemente como errores del pasado? ¿O pueden, al ser estudiados con discernimiento histórico y teológico, ofrecernos una visión más rica del mundo en que nació nuestra fe, recordándonos la importancia de la verdad que la Iglesia ha defendido con tanto celo a lo largo de la historia? La respuesta, quizás, se encuentra en la reflexión personal y en una fe que no teme explorar las profundidades de su propia historia.
Y así termina esta historia. Uno de estos relatos que nos hacen reflexionar las cosas que sabemos y damos por ciertas, que nos amplían el panorama de las cosas que pueden llegar a existir en el mundo. En lugar de perder el tiempo verificando su autenticidad, deberíamos de tomar una pausa y analizar otros posibles ángulos de la historia que conocemos. Siempre hay que estar abiertos a la posibilidad de que lo que está escrito pudiera haber sufrido alguna variante a través del tiempo. Pero como siempre aquí en este canal, tú tienes la mejor opinión. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que estos escritos encontrados son auténticos? ¿Por qué se habrán excluido de los textos que conocemos hoy en día? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustan estas historias y buscas adentrarte más en estos temas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos escuchamos en la próxima historia. Que tengas un día lleno de bendiciones y una vida plena. Aquí, donde las palabras alimentan el alma.